Hasta 1945, la ciudad de Nuremberg era conocida principalmente por su magnífica arquitectura, un ejemplo de centro histórico de estilo tardomedieval, con casas compuestas de piedras, masas y madera, calles pavimentadas con adoquines, realmente una pequeña joya de la arquitectura. Y luego era, y en parte sigue siendo famosa, por una particularidad gastronómica: las pequeñas salchichas aromatizadas de Nuremberg. Una exquisitez tal que incluso hizo enamorar, se dice, al gran poeta Goethe, que según la creencia popular, incluso se las habría hecho enviar por correo. Pero desde 1946 en adelante, la ciudad de Nuremberg ha asumido otro significado en su nombre. De hecho, al nombre de la ciudad se le asocia, idealmente, un proceso, aunque fueron mucho más de uno, un proceso llevado a cabo no tanto para arrojar luz sobre lo que había sucedido, sino para atribuir la responsabilidad de lo que había sucedido. Un proceso para cerrar, idealmente, una oscura temporada, la peor temporada de Europa en la época contemporánea, la temporada de la locura nacional socialista, del loco sueño de Adolf Hitler de dominar Europa con puño de hierro, destruyendo civilizaciones enteras, pueblos enteros, naciones enteras, esclavizándolos, convirtiéndolos en siervos de la gran Alemania. Para cerrar así, un capítulo quizás más doloroso, quizás más pesado de digerir para toda la época actual. La primera pregunta que cada uno se hace sobre el proceso de Nuremberg es: ¿por qué llevarlo a cabo en Nuremberg? ¿Por qué no en otro lugar? ¿Por qué no en Múnich, cuna del nazismo? ¿Por qué no en Berlín, que después de todo era la capital del Reich? Bueno, la elección de la ubicación fue dictada por varias cuestiones. En primer lugar, en ese momento Nuremberg se encontraba en el sector de ocupación estadounidense, por lo que era de fácil acceso para todas las potencias victoriosas. Berlín, por otro lado, era una zona de ocupación casi enteramente soviética, a excepción de un pequeño sector que luego se convertiría en el centro de Berlín, oeste con la división de las dos Alemanias. Luego el Palacio de Justicia de Nuremberg, adyacente a la prisión, se había salvado de los grandes bombardeos que habían incinerado gran parte del centro histórico. Y ese Palacio de Justicia, en sus dimensiones y disposición, era el ideal para llevar a cabo ese proceso. Y no solo eso, finalmente en Nuremberg, el partido nazi había celebrado el Día Nacional del propio partido. Una de las grandes concentraciones oceánicas con marchas, desfiles, la banda de música, las banderas, los himnos. Era una forma simbólica de saldar cuentas con el pasado. Por eso se eligió Nuremberg. ¿Y por qué luego un proceso? Las razones del proceso surgieron en el otoño de 1943 en dos cumbres distintas. Uno en Moscú, entre los ministros de Exteriores de la época, Cordell Hart, Anthony Eden y Czeslaw Molotov. Y luego la conferencia de Teherán. En la conferencia de Teherán, Stalin, Roosevelt y Churchill comienzan a planificar lo que sucederá después del final de la guerra. Comienzan a discutir no solo sobre cómo tratar, por ejemplo, a Italia que se ha rendido, con Stalin reclamando la flota italiana, y Churchill y Roosevelt oponiéndose, prácticamente ya una primera fricción de la Guerra Fría, sino también qué hacer con la Alemania nazi, los alemanes, los nazis, cómo comportarse con ellos. Stalin es intransigente en Teherán. Durante la cena de gala, insulta al ir a Churchill, quien se levanta disgustado de la mesa, y se va, afirmando que quiere fusilarlos a todos. Una masacre, venganza, la ley del talión. Con el paso del tiempo, Stalin no solo intentará suavizarse, sino que será menos drástico. Aceptará una visión compartida con los aliados occidentales. Se debe procesar, no solo para castigar, sino para hacer entender que lo sucedido no debe repetirse bajo ninguna circunstancia. Porque cuando la guerra termina, en 1945, la pesadilla que atormenta a los aliados occidentales, y en parte también a la Unión Soviética, es que pueda haber una repetición, como los errores cometidos en Versalles en 1919, llevaron a largo plazo al nacimiento de los totalitarismos europeos, los fascismos, los nazismos, y luego al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Junto con varios eventos encadenados, errores de evaluación, bueno, no se quería repetir el mismo riesgo, y tampoco se quería correr ese riesgo. Por eso es necesario para los aliados enfrentar de frente el problema, enfrentar a los enemigos, aquellos que han sido capturados, aquellos que han sobrevivido a la guerra durante una serie de juicios. El principal, el que esencialmente da nombre al proceso de Nuremberg,
Podríamos definirlo como el juicio a los jerarcas. Es un juicio que involucra a muchos sobrevivientes de la guerra. También hay un acusado en rebeldía, Martin Bormann, porque en 1946 no se tienen noticias de él. Desapareció de Berlín durante la batalla final de abril de 1945. No se sabe nada de él. Se dice que huyó a quién sabe dónde. Tendremos que esperar algunas décadas para esclarecer su caso, para aclarar cómo en realidad Martin Bormann había muerto en el ínterin. En ese momento no se podía saber. Martin Bormann, juzgado en ausencia y condenado, está incluido en la lista. Se les imputan 4 cargos a los principales responsables del régimen nazi. Conspiración para cometer crímenes contra la paz. Haber planeado, iniciado y llevado a cabo guerras de pura agresión. Haber cometido crímenes de guerra. Bormann es acusado de crímenes contra la humanidad. Además de él, falta Hitler en el banquillo, quien se suicidó. Falta Goebbels, quien también se suicidó junto a su esposa después de matar a todos sus hijos. Falta Himmler, quien capturado por los aliados, prefirió suicidarse poco después. Faltan otros protagonistas. Obviamente falta Reinhard Heydrich, quien murió debido a las heridas sufridas en el atentado de Praga, a principios del verano de 1942. Algunos protagonistas de la conferencia de Wannsee no están presentes, como Adolf Eichmann. Heinrich Müller, jefe de la Gestapo, también está desaparecido, esfumado en la nada. No está Josef Menger, quien huyó como Eichmann, y muchos otros a Sudamérica. Este proceso no es un proceso que nace de manera simple. Primero que nada, la composición del propio tribunal. Cada nación ganadora está llamada a expresar un juez y un sustituto procesal. Hay disputas también sobre los jueces, así como sobre el fiscal jefe estadounidense Robert Howard Jackson, pero se superan con el tiempo. Lo que en cambio suscita perplejidad es qué código adoptar, porque como en cualquier proceso, los juristas lo saben, hay que entender sobre qué bases jurídicas fundamentar no solo las acusaciones, sino también el procedimiento y eventualmente la medida de las penas a culminar. La defensa, por ejemplo, de uno de los principales acusados, Göring, invoca un principio, nullum crimen, nulla poena, sin el eje previa penal. ¿Qué significa todo esto? Significa que no se puede juzgar a un acusado basándose en leyes promulgadas después de las acciones que éste ha realizado. Por lo tanto, leyes que conciernen al pasado, leyes retroactivas. En la práctica, se cuestionaba la capacidad de los vencedores para juzgar a los vencidos, como si fuera una ley del talión, o una ley de la antigua Roma. Luego todavía hay una ley de las poblaciones bárbaras. Este detalle se supera porque, después de todo, todos esos crímenes impugnados, es cierto que no estaban previstos por las leyes alemanas, pero estaban previstos por convenciones internacionales, ciertamente algunas de estas no reconocidas por la Alemania nazi, la Italia fascista o el Japón imperial, pero vigentes y aceptadas por la comunidad internacional. Pensemos en la Convención de La Haya o en las Convenciones de Ginebra. El incumplimiento del respeto a los prisioneros de guerra, el trato justo hacia ellos, los bombardeos indiscriminados sobre la población civil o los hospitales. Todo esto no podía ser aceptado dentro de una lógica de guerra, ni siquiera la más despiadada. Por todo esto se debe pagar. Luego llega claramente la cuestión máxima, la persecución racial, los campos de exterminio, las segregaciones, los Einsatzkommando que luego serán tratados en un proceso específico. Bueno, este proceso que se desarrolla durante un año encuentra muchísimos obstáculos en su camino. Los juristas durante mucho tiempo han discutido, han debatido si las bases jurídicas del proceso de Nuremberg eran suficientemente sólidas. También hubo un caso, el caso de un famoso, muy famoso jurista, Hans Kelsen, que a pesar de declararse a favor de un ajuste de cuentas en el tribunal con los monstruos nazis, dudó de la fundamentación y la validez del propio proceso por la ausencia de jueces terceros, o jueces pertenecientes a las naciones derrotadas. Kelsen, por ejemplo, observaba cómo para ser un tribunal verdaderamente internacional, y justo debería componerse de un caleidoscopio de naciones y juristas de tal manera que resultara sustancialmente inatacable, incluso a costa de utilizar más tiempo para llegar a las decisiones finales. En tal caso, objetaba Kelsen, nadie podría incluso levantar el dedo para impugnar el veredicto de Nuremberg, porque no sería el resultado de la voluntad de los vencedores sobre los vencidos, sino de una voluntad colectiva, incluso de la misma Alemania, de aquellos alemanes que habían tenido que soportar 12 años de yugo nazi y que finalmente podrían impugnar, desde un punto de vista legal,
todas las distorsiones, todos los horrores, toda la violencia de la que el régimen había sido capaz. Contra estas observaciones se han planteado otras, observaciones que han señalado cómo sustancialmente, en ningún caso, se podría convocar a un jurado neutral o omnímodo. Podríamos definirlo casi global o mundial. En conclusión, se aseguró un juicio justo. Cada acusado tenía a su disposición un equipo de defensa compuesto no solo por abogados alemanes, sino también por abogados aliados. No se pedía neutralidad, sino equidad. Estos conceptos difieren. La neutralidad implica no tomar posición alguna. La equidad implica evaluar las evidencias, testimonios, responsabilidades y castigos. Esto sucedió en Nuremberg. Se sopesaron a los acusados, no por su peso corporal, sino por lo que habían dicho y hecho. Pero vayamos a un repaso de estos acusados. Sin Hitler, sin Himmler, sin Goebbels, está claro que el primer acusado, el más importante de todos, era él. El mariscal del Reich, Hermann Göring, destituido, arrestado por Hitler pocos días antes de la caída de Berlín. Porque Göring había intentado usurparle, o al menos tomar él el poder. El jefe de ejecución de las SS no lo había fusilado, lo había arrestado, pero después de un tiempo lo había dejado en libertad. Göring fue capturado y encarcelado. Göring también es el primero en ser declarado culpable de los 4 cargos. Pero Göring es también uno de los pocos acusados que logra escapar de la condena. No porque fue perdonado, no porque su sentencia fue conmutada, sino porque logró suicidarse en su celda con una cápsula de cianuro. Hay quienes dicen que fue introducida por una de sus amantes con un beso. Hay quienes dicen que fue traída por un soldado de guardia corrupto. Existen varias hipótesis, pero lo cierto es que Göring no es ejecutado en la horca. Luego está Joachim von Ribbentrop, y ya sobre ese fondo habría mucho que decir. Quizás algún día hablemos de eso. Ministro de Asuntos Exteriores del Reich y previamente embajador en Londres. Él también, declarado culpable de los 4 cargos de acusación. Sobre él pesa en particular ese malvado pacto con Molotov, el pacto Molotov-Ribbentrop de agosto de 1939, el pacto de no agresión y división de Polonia entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Alfredo Rosenberg es ahorcado el 16 de octubre. 1946, hablaremos de él en detalle en un video posterior. Ideólogo del partido nazi y reconocido como autor de las peores teorías racistas en las que se basaba el régimen. Había sido nombrado protector del Reich de los territorios ocupados en el este, prácticamente el ministro responsable de la ocupación de esos territorios que habían sido conquistados en Polonia, y luego sucesivamente en Bielorrusia, en Ucrania, en Moldavia, en Ostrand, es decir, los estados bálticos. También fue ahorcado 16 de octubre 1946. Luego, un militar de alto rango, el mariscal de campo Fendt Wilhelm Keitel, jefe del Oberkommando de Werla. A él también se le impugnan los 4 cargos, culpable 4 veces. En comparación con los otros acusados y los anteriores, pide una pena diferente a la horca. Se considera un soldado y pide ser fusilado, pero su petición es rechazada. En su lugar, fue ahorcado. 16 de octubre 1946. Otro oficial, Alfred Gödel, otro general, jefe de personal del Oberkommando. Gödel, también considerado culpable de todos los cargos, merece una mención aparte. 7 años después de su muerte, es absuelto póstumamente por un tribunal alemán que aplica el derecho internacional y lo juzga precisamente no culpable. Sin embargo, la sentencia es anulada poco después por el ministro de Liberación Política de Baviera. Él también es ahorcado el 16 de octubre, 1946. Y siempre el 16 de octubre, 1946, muchos suben al patíbulo. Sube Wilhelm Frick, el ministro del Interior de Hitler, culpable de 3 de los 4 cargos, al igual que él. Artus Seyss-Inquart, austriaco, uno de los responsables del Auschwitz de Austria, además de ser Reichskommissar en los Países Bajos. Y luego Fritz Sauckel, el responsable de la esclavización de los prisioneros de guerra y de los trabajadores extranjeros. Incluso Sauckel proclama su inocencia, dice que no es responsable de nada, que la sentencia es incorrecta. Pero ¿cómo se puede definir como incorrecta la sentencia que se refiere a la esclavización de seres humanos? Luego es el turno de Hans Frank, el jefe del gobierno general, prácticamente el ministro de la ocupación de Polonia. Hay que decir que Frank es uno de los pocos que muestra un atisbo de arrepentimiento durante el juicio. Él emite algunas frases en las que admite alguna responsabilidad, admite haber sabido ciertas cosas y no haber hecho nada al respecto. Pide perdón, pero también es ahorcado. Como dijo Bormann, sin embargo, Bormann no sube al patíbulo y es fácil entender por qué.
Kaltenbrunner. Ya hemos hablado de él, puedes ver el video en el canal. También él, primero responsable de los Einsatzgruppen en la Unión Soviética ocupada, luego jefe del Reichssicherheitshauptamt en reemplazo de Heydrich después de su muerte. Lo aberrante de Kaltenbrunner es que, siendo jurista, ex abogado, llama a Rudolfus, ex jefe del campo de concentración, más bien del campo de exterminio de Auschwitz, para defenderlo. El diablo que se hace defender por otro diablo. Aún más molesto como personaje, y sobre todo como declaración, es Julius Streicher, periodista, director de una revista, Der Stürmer. Un periódico muy racista, antisemita, vulgar, ofensivo, supremacista. Es declarado culpable de un solo cargo, el cuarto, crímenes contra la humanidad. Bastaría hojear incluso hoy una sola copia de Der Stürmer para darse cuenta de lo que Streicher publicaba. Luego es el turno de Robert Ley. Era el jefe del Deutsche Arbeiterfront, el Frente de los Trabajadores Alemanes, o mejor dicho, el Sindicato Único de los Trabajadores. No llega a sentencia. Él también se suicida antes, mucho antes. Göring se suicida en su celda el 15 de octubre, 1945, justo antes de subir al patíbulo. No se sabe si lo hizo por vergüenza, para escapar del juicio, o porque se arrepintió de lo que había ocurrido. Así terminan las condenas a muerte, seguidas por las cadenas perpetuas. El primero en ser condenado a cadena perpetua es Rudolf Hess, el ex delfín de Hitler, que voló a Escocia, un poco por sorpresa, en el primer curso de la guerra, para negociar una paz con los aliados o para ofrecer una solución alternativa. Ya lo hemos discutido en su monografía dedicada. Hess es condenado a cadena perpetua para cumplir en la prisión de Spandau, una prisión fortaleza, y allí morirá muchos años después. Cuando muera, será el último condenado en Nuremberg en ver ejecutada su pena. Luego llegan Erich Raeder y Walter Funk, cadena perpetua también para ellos. El rey del Gross Admiral de la Kriegsmarine fue juzgado como responsable del rearme naval alemán, un rearme que no debía ocurrir, pero es perdonado después de unos pocos años por razones de salud. Funk, ministro de Economía del gobierno nazi, había sido el sucesor de Hjalmar Schacht en la presidencia del Reichsbank. Para él también es cadena perpetua, pero recibe el perdón en 1956 por problemas de salud. Luego llegan las penas menores. Albert Speer, el arquitecto favorito de Hitler, quien realizaba los proyectos plásticos para la reestructuración del Reich de los 1000 años para la nueva enorme Berlín, capital de una enorme Alemania, el hombre que también había sido puesto a cargo por Hitler del sistema de producción de armamentos. Es condenado a 20 años. Como él, Baldur von Schirach, ya diplomático y jefe de la Juventud Italiana. También von Schirach admite parte de sus responsabilidades e intenta arrepentirse. Quizás por eso solo es condenado a 20 años. 15 años de prisión para Konstantin von Neura, ministro de Exteriores, hasta ser destituido por Fori Ribbentrop, y luego gobernador del Protectorado de Bohemia y Moravia, y también aquí, reemplazado por el sanguinario Heydrich. 15 años porque entre las destituciones y una pelea con Hitler que había llevado a su renuncia de todos los cargos, había logrado aligerar parte de su posición. No obstante, fue puesto en libertad en 1954, mucho antes de cumplir su condena. Llegamos al gran almirante Karl Dönitz. Le hemos dedicado una monografía a él. El padre de la guerra submarina indiscriminada. El padre de U-Boot. Y no solo el último presidente del Reich en sus últimos días en el gobierno de Flensburg. Dönitz es condenado a 10 años, pero su condena causa escándalo. Causa escándalo, porque al final lo que él ha hecho, la guerra submarina indiscriminada, es exactamente lo que hicieron los Estados Unidos en el Pacífico con esos submarinos. Y entonces surge una duda de método, pero también moral y jurídica. ¿Cuán correcto es reconocer una pena por un crimen si la nación que impone esa pena ha utilizado los mismos métodos? Es una pregunta que continúa hasta hoy y aún no se ha disipado. Luego vienen las absoluciones porque alguien es absuelto en Nuremberg. Hans Frisch, el subordinado de Goebbels en el Ministerio de Propaganda, es absuelto. Él también se arrepiente, y quizás esto juega a su favor. Franz von Papen, quien tuvo un papel en el ascenso de Hitler, pero pronto se dio cuenta de que había cometido un error terrible al favorecer el ascenso del ex cabo austriaco, es absuelto. Él, que fue canciller por un breve tiempo y luego vicecanciller, había criticado varias veces la obra de los nazis y había abandonado la escena hace mucho tiempo.
Si en Nuremberg se le perdona, un tribunal alemán inicialmente lo condenará a 8 años de trabajos forzados, para luego absolverlo en apelación en 1949. Luego, Hjalmar Schacht, también absuelto, quien fue presidente del Reichsbank hasta el comienzo de la guerra. Luego fue destituido de su cargo, y en el último periodo se convirtió en uno de los rehenes destacados del Reich. Uno de los rehenes que fueron liberados en el lago de Brayes, en Alto Adige. También en su caso, nunca se ha logrado entender cuánto fue cómplice del nazismo y cuánto fue simplemente un ejecutor, su subordinado, rehén o incluso víctima. Queda una pregunta. En el caso de Gustav Krupp von Bohlen und Albach, se decide no proceder. No se le procesa en absoluto por razones de salud. Un anciano condenado a 12 años de prisión en Olimberga, mientras su hijo paga por su lugar, este es el gran juicio. Pero no termina aquí. Hay otros 12 juicios que continúan hasta 1949, y son juicios que conciernen varias actividades alemanas y nazis durante la guerra. Está el juicio a los médicos, por ejemplo, a los experimentos médicos, que sorprendentemente tiene muchas soluciones, porque en algunos casos se logra entender cómo los médicos no sabían o no estaban al tanto de ciertas dinámicas y estaban convencidos de que actuaban solo en nombre de la humanidad, para salvar vidas, no para acabar con ellas. Está el juicio llamado de los rehenes, aunque no es exactamente así. Es un juicio a todos esos militares que en los Balcanes destruían los pueblos, los arrasaban hasta el suelo, aterrorizaban a la población y tomaban rehenes. Un juicio que tiene en primera línea a numerosos oficiales de origen austriaco, como Lothar Rendulisch. Es un juicio que revela las peores atrocidades de la guerra. El juicio a los Einsatzgruppen, a todos los miembros supervivientes de la guerra, de esos escuadrones de la muerte que habían aterrorizado a la Unión Soviética ocupada, matando en masa a judíos, rom, sinti, comisarios del pueblo, opositores, a veces incluso prisioneros de guerra. Está el llamado juicio Prupp, el juicio a los industriales, y junto con el juicio a IG Farben, la gran fábrica química que había producido el Zyklon B, el gas mortal utilizado en los campos de exterminio. Los juicios de Nuremberg son numerosos, dejando la duda si todo termina allí o si continúa en Tokio y Roma. En Tokio hubo otro juicio, ya lo hemos dicho, un juicio contra Hideki Dojō y la clase política del Levante. Es un juicio diferente al de Nuremberg, un juicio que no ve al emperador Hirohito en el banquillo, que básicamente, admitiendo la derrota de Japón, salva la monarquía imperial japonesa, renunciando sin embargo al lado místico, al lado espiritual, al lado religioso, pero no salva a toda la casta político-militar que había gobernado Japón, tratando de convertirlo en una especie de propagación o repetición en Oriente del socialismo de acción. Sin embargo, no se lleva a cabo un juicio en Roma. ¿Por qué? Winston Churchill dirá que la muerte de Mussolini y la desaparición del fascismo impidieron la realización de un Nuremberg italiano. Las palabras de Churchill son parcialmente ciertas, pero también oportunistas. No hubo un Nuremberg italiano por muchas razones. Uno de estos es el hecho de que varios exfuncionarios fascistas resultaron necesarios en la reconstrucción, no tanto material como institucional de Italia, después de la Segunda Guerra Mundial. En otros casos, las venganzas, los ajustes de cuentas, las atrocidades cometidas al final de la guerra o inmediatamente después del final de la guerra, por algunas formaciones partisanas, hicieron dudar de la licitud de lo que había ocurrido. En algunos casos, las venganzas habían igualado o superado la crueldad de los asesinos. Por eso, al mismo tiempo que se promulgó la nueva Constitución republicana en diciembre de 1947 y entró en vigor el 1 de enero 1948, se propuso y aprobó una amnistía general para cerrar las cuentas. A la italiana romana, querámonos bien, aunque no fue precisamente así. Fue una forma de borrar, de un plumazo, todo lo que había sido, de un lado y del otro. Habría mucho más que decir. Por ejemplo, sobre la figura de ciertos generales reclamados por Etiopía o Yugoslavia o Grecia como criminales de guerra. No se entregaron generales italianos que se habían manchado con crímenes horribles o que habían dado órdenes. Podríamos juzgar realmente más allá del límite. También en este caso, prevaleció una lógica, la que se llamará la lógica de Yalta. La lógica de la ya inminente o ya realizada división del mundo en dos bloques opuestos, este y oeste. Un mundo que necesitaba en Italia, pero también en otros países, reutilizar, por no decir reciclar, a los viejos soldados, a los viejos generales del oscuro periodo fascista. Eran útiles en un nuevo mundo. Un mundo diferente, pero en parte similar al anterior. Un mundo en el que ya no había una tiranía para luchar a nivel global,
pero en el que los intereses se dividían en polos opuestos. Pero esa es otra historia. Gracias a todos.